Hola a todos, bienvenidos al Nanomundo de Daniel. En este segundo episodio vamos a hablar de una de las muchas aplicaciones de la nanotecnología, la creación de biosensores. Así que, ¡vamos allá! Sensor, biosensor, ¿esto qué es? Bueno, si echamos un vistazo a la Wikipedia, nos define sensor como todo aquello que tiene una propiedad sensible a una magnitud del medio, y al variar esta magnitud también varía con cierta intensidad la propiedad, es decir, manifiesta la presencia de dicha magnitud y también su medida. Bueno, esto puede sonar un poco abstracto, así que para explicar de una forma más clara lo que es un sensor, me gusta recurrir a un pequeño relato de la antigua China. Érase una vez la dinastía Tang. El emperador tenía una joya muy valiosa llamada Chao Fan, y esta un día desapareció. Lei Chao, la mano derecha del emperador, sabía que había sido alguien de una aldea cercana, así que fue allí con sus hombres. Cerca de la aldea había un viejo templo abandonado, donde se hallaba una enorme campana vieja y oxidada. Los hombres de Lei Chao sellaron puertas y ventanas del templo, de manera que no entrase la luz del sol, dejando una única puerta de entrada y de salida. Todos y cada uno de los habitantes del pueblo tenían que entrar en el templo, caminar a oscuras hasta la enorme campana, posar sus manos sobre esta y volver por donde habían venido. La idea era que el ladrón, al posar sus manos sobre la campana, estaría tan nervioso que la haría vibrar y sonar, delatando así su culpabilidad. Así pues, todo el mundo entró a oscuras en el templo. Pasaron todos por la campana, pero esta no sonó. ¿Había fallado este sensor? Una vez todo el mundo estaba fuera, Lei Chao les pidió que mostrasen sus manos. Todos tenían las manos manchadas de hollín y óxido por haber tocado la campana. Todos, excepto una persona, el ladrón. Como estaba a oscuras y nadie iba a verlo, decidió directamente no tocar la campana, por si le pillaban. Pero le pillaron, porque no la tocó. Registraron su casa, recuperaron la joya y todos vivieron felices y contentos de nuevo. Bueno, todos menos el ladrón, porque Lei Chao le cortó las manos, pero bueno, eso no viene al caso ahora. Y este sería un ejemplo de sensor. Un sensor que de manera indirecta está detectando culpabilidad. Vale, entonces, ¿qué es un biosensor? A ver, el prefijo bio significa vida, por lo tanto, ¿es un sensor que detecta vida? No, más bien no. Es un sensor que utiliza la vida, o más bien algo que procede de un ser vivo o algo biológico, para funcionar. Por ejemplo, aquí en España, uno de los primeros biosensores fue el llamado canario minero. Los mineros se llevaban a esta mascota a las minas y ésta se pasaba el día cantando. No obstante, cuando los niveles de oxígeno bajaban o había alguna sustancia tóxica en el aire, bueno, era el primero en asfixiarse y al dejar de cantar alertaba así a los mineros de que debían abandonar la mina cuanto antes. Un ejemplo más cotidiano de biosensor serían los test de flujo lateral, como por ejemplo son el test de embarazo o este test de malaria que tengo aquí. Estos test tienen una zona donde se aplica la muestra, orina en el test de embarazo, sangre en este test de malaria, y una zona de lectura, donde nosotros podemos saber si el resultado es negativo o positivo. Negativo veríamos solo una línea, positivo veríamos más de una. Si ahora rompo este cassette y cuesta un poco, saco el test de su interior, vemos que hay una tira de papel. A ver, vamos a desengancharla. Ups. Y vale, ¿qué vemos aquí? Bueno, esto de aquí rojo son nanopartículas. Nanopartículas y a su alrededor se han colocado unas proteínas. Estas proteínas, por ejemplo, capturan alguna enzima o alguna otra proteína que está relacionada con la presencia de embarazo o de malaria. ¿Por qué nanopartículas? Bueno, porque son muy pequeñas y pueden fluir a través del papel una vez este está mojado. En la superficie de las nanopartículas nosotros podemos conjugar proteínas, enzimas o otras moléculas biológicas para poder detectar aquello que buscamos y luego por su color, que es muy intenso. Y bueno, ya como dato curioso quería enseñaros mi tesis doctoral que bueno, se centra en este tipo de dispositivos de flujo lateral, en estos biosensores. Aquí podéis ver un poco esquemas y tal. Bueno, solo quería enseñarla. Y con esto ya me despido hasta el próximo episodio. Espero que os haya gustado
Y no olvidéis dejar en los comentarios cualquier sugerencia, cualquier tema que queréis que se trate en este canal o cualquier duda sobre el vídeo. Venga, hasta pronto.